Estamos a las 10:03 en la semana de los rebotes del caso Nisman, ¿no es cierto? Por más espectaculares que sean informativamente, no dejan de ser eso. De todos modos, el asunto se reinstaló gracias a componentes previsibles, pero para reiterar lo dicho en este programa el sábado pasado, no tiene con qué sostenerse como columna monotemática. La semana no empezó así, comenzó con el impacto igualmente previsto de la alianza refrendada entre PRO y radicales. Duró poco al revelarse nuevas andanzas del fiscal que solo en parte se relacionan con su vida privada. Una cuenta en el exterior compartida con quien le proveyó el arma que lo mató. Y, entre otras perlas, el vuelto que éste debía acreditarle de sus honorarios estatales todos los meses profundizan la turbiedad del hecho. Gente de buena fe estará preguntándose hasta dónde pudo haber sido manipulada políticamente tras la pantalla de exigir el esclarecimiento del episodio. Piensen ustedes, reproducir el 18F es hoy impensable. Y hoy es a apenas un mes de que su realización, la marcha, fuera ostentada como el grito sagrado del republicanismo harto. No hay destino de permanencia para esta clase de maniobras. Y en esta oportunidad, la liebre saltó casi enseguida. Los órganos de prensa opositores sabían desde un principio que este caso tiene núcleos y aristas complicados, muy complicados, en todo sentido. Pero insistieron en lucirlo como blanco o negro, gobierno sospechoso y sociedad indignada. Ahora les resulta embrollado salir del encierro que se buscaron, pero los dilemas éticos no les son preocupantes. La próxima esperanza la depositan en que el fallo de Cámara avale al fiscal Moldes, nada menos, y no al juez Rafecas, para investigar a la presidenta en base al panfleto de Nisman. Aun cuando se cumpliera, el proceso será largo y terminará en la obviedad de pruebas que no existen. Miren, vayamos mejor a los indicios de este año de votaciones populares, en parte como continuidad editorial del sábado pasado también. Hay unos cuantos analistas, entre ellos el sociólogo y consultor Gerardo Adrogué, quien lo dijo aquí hace 7 días, y que sostienen que cualquiera fuere el resultado electoral de este año, el país parece encaminarse por fin hacia una reconfiguración de su sistema de partidos políticos. Por fin no es una expresión de deseos necesariamente, sino un registro objetivo. Desde 1983, sin perjuicio de expresiones testimoniales o pasajeras, con formato de partido o de figuras individuales, el escenario estuvo dominado en Casa Rosada, en las provincias, en general, en la inmensa mayoría, por la alternancia de PJ y UCR. Hubo variantes, como la alianza, conformada por radicales y viudas peronistas hacia finales de los 90, pero siempre partieron del mismo tronco. Y otro tanto puede decirse de los orígenes del kirchnerismo. Es después que el kirchnerismo se transforma en la anomalía capaz de autonomizarse. Pero no tuvo correlato por derecha. No pasó lo mismo en la derecha. Y esa es quizá, llamémosle, la novedad surgida tras esta convención nacional de los radicales que resolvió institucionalizar un sesgo conservador en componenda con el macrismo. En este punto conviene alguna aclaración, porque se atraviesa que Alfonsín está revolcándose en la tumba
y que más allá de la aprobación formal a Ernesto Sanz, merece ponerse en duda la obediencia del grueso ucerreísta. Justamente por ese factor es que cabe primero la pregunta de qué significa hoy la Unión Cívica Radical como partido orgánico de voluntad unificada. Significa entre nada y muy poco. Tiene expectativas de intendencias y gobernaciones en provincias que, excepto Mendoza, carecen de relevancia electoral. El dato sobresaliente no es este último, sin embargo, sino el hecho de que las individualidades jugarán como les parezca según sea la conveniencia electoral del momento. Aquello que los radicales históricos definen como un cura en cada pueblo, cual expresión del tipo de poder al que aspiran, se convierte entonces en un espejo de la situación actual del partido, pero ya sin disponer de liderazgos ni candidatos convincentes, ni mucho menos afirmación ideológica o fuertemente identitaria en la pirámide nacional. A los radicales los espera Mauricio Macri, si es que en las primarias se impone la potencia mediática del alcalde porteño por sobre sus aparatos distritales, o el conservador Sanz, si ocurre lo contrario. Hay quienes señalan, lo ha dicho Margarita Stolbizer en las últimas horas, que Sanz se baja. Pero bueno, uno u otra, u otro. Derecha, derecho viejo. Eso. Y cuando se suma la opción anti-K del peronismo, encarnada todavía en el devaluadísimo Sergio Massa, como única chance presentada de opción presidenciable, aparece aquella probabilidad alta de que se configure una fuerza bien marcada hacia izquierda y otra hacia derecha. Fuerzas o movimientos tendenciales, pero ya sin las referencias partidarias que fueron invirtiéndose en los niveles nacionales y provinciales desde el recupero de la democracia. La importancia de esta hipótesis, no es más que eso, que el que habla suscribe, radica en poder situarse por encima de las incertidumbres electorales de este año. Hay dos ejes en torno de esas incógnitas. Uno lo personifica Daniel Scioli y se divide a su vez en otros dos. Por un lado el ideológico, gracias a que Scioli es visto como un moderado por propios y ajenos. Moderado es un eufemismo. En el manual de la simbología política, moderado es conservador. Por otra parte, hay las especulaciones acerca de cómo jugará el gobernador bonaerense en el espacio kirchnerista donde nominalmente se mueve. La más mentada, la que más circula, es que se presentará a las PASO dentro del área kirchnerista, cuente o no con el favor explícito de la presidenta, que si las gana comenzará a independizarse paulatinamente del discurso cristinista, y que de resultar victorioso en octubre, por mucho que pudieran haberlo entornado en las listas parlamentarias, seguirá el rumbo que le dicta su pragmatismo. Otro rodeo retórico. En el segundo lugar de las conjeturas, figura que Scioli se baja de la superficie K y va por afuera, con Massa. Un Massa descendido a candidatearse por la gobernación provincial. Difícil que el chancho chifle, bien que no inverosímil, por favor, porque si fuera cierto que el kirchnerismo requiere de una variante electoralista por derecha en las PASO presidenciales y en las bonaerenses, como lo pronosticó esta semana el diputado Carlos Kunkel, también lo es que Scioli se ve obligado al amparo de Cristina. Como sea, esos ejes u otros cualesquiera redundan en conservador entornado o conservador, comillas, autónomo, con el concurso de lo que junte el antikirchnerismo pragmático.
Y volviendo a los ejes principales, porque estos eran los dos en que se dividía Scioli, digamos, los ejes macro, ya sin Scioli como protagonista excluyente de los laboratorios especulativos, el resto queda dando vueltas alrededor de lo mismo. Macri o Sanz, Scioli y Massa, Massa y Macri, Macri y Scioli, y lo que todo afiebramiento o juego analítico quiera permitirse, más tarde o más temprano habrá o se consolidará enfrente una conductora de espacio hacia izquierda que se llama Cristina Fernández, candidateada a algo o no, en persona o por la mística que supo conseguir, y un aglutinamiento de derecha que se llamará como se llame. En el periodismo opositor operan que Scioli debe anunciar su propia fórmula y reclaman su inscripción en las PASO del oficialismo. Están apurados. Los preocupa la conciencia culposa de los radicales. No terminan de confiar en Macri, porque al fin y al cabo lo estiman como un ricachón sin estructura, con, por lo menos, dudosísima capacidad de enfrentarse a un peronismo instintivamente adverso a quien no es del palo, y susceptible de generar condiciones que estimulen la añoranza del kirchnerismo. Y bueno, como si fuera poco, el espacio de derecha conformado tras la convención radical de Gualeguaychú no ha tardado ni una semana en sacar trapos al sol, sin importar a esta altura los vapores de Carrió, quien alertó que no piensa financiarse como Macri a 50.000 pesos el cubierto. Empezó el cruce acerca de si habría gobierno de coalición, dijo Sanz, o si el que gana impone condiciones y chau, dijo Mauricio. Que encima los gasta, si se permite la expresión. Pero otra vuelta de tuerca sobre una escena que no modifica lo antedicho sobre el panorama globalmente entendido. Y después, para cerrar, si Cristina le pondrá el cuerpo al candidato que mejor exprese sus convicciones ideológicas. Si lo hará a dos puntas, como dijo Kunkel. O si no lo hará con ninguno, dejando correr a todos por entender que ella debe estar por encima de la circunstancia electoral y después ver cómo quedan las cartas, es todavía un enigma. Un enigma, al igual que si ella va de candidata con su nombre. Macri tiene su círculo rojo, ¿de acuerdo? Él mismo confesó, lo componen los grandes grupos económicos y los mediáticos. La presidenta tiene uno muy íntimo, y es el único que conoce lo que decidirá. Pero también, y como en el mercado de los conservadores, sea cual sea la resolución electoral, no cambia que a futuro de corto y mediano plazo se dibuja ese horizonte de dos grandes espacios, a izquierda y a derecha. Seguramente ninguna de estas líneas, ninguna, sirve para responder o aliviar los misterios de la votación, que en mucha gente son inquietudes severas, angustias incluso. Uno mismo las tiene. La verdad. La verdad. Pero eso no significa dejar de mirar más lejos que lo que da la vista de octubre.